¿Qué tal? Buenas noches, felices Pascuas primero. Igualmente para todos. A ver, ¿Qué pasa? ¿Crece la Argentina o no crece? no, primero un comentario de esto ¿Cómo no? que estaban Sí. hablando. Creo que hay dentro de Cambiemos, la coalición de gobierno, hay un gran despelote interno, que esto se refleja también en cuestiones de gestión, Claro. que también tenés estas diferencias. Y me parece que eso es parte del problema que hoy estamos teniendo, que no tenemos un rumbo claro. Digo, ya esto para ir, si se quiere, al tema económico. Cuando uno tiene un rumbo claro, objetivos que se fue poniendo, más allá de que eran muy optimistas, son imposibles de cumplirse. ¿Hablas de la inflación? ¿Hablas De del inflación, de crecimiento, de la llegada de inversiones, digo, Bueno, todo son lo tres que habla la falencias, ¿no? Inflación, crecimiento, llegada de inversiones. Sí. La parte institucional, para mí estamos viendo un retroceso. El volver a discutir la polarización, digo, esto se hace cuando uno no tiene para mostrar resultados. Entonces, en muchas cosas, me hace acordar mucho a lo que decía antes el gobierno anterior, sí. El tema de los golpes, la desestabilización porque era una presidenta mujer. Digo, uno empieza a ver esas similitudes que creo que no es el camino. El camino tiene que ser la recuperación del diálogo, cómo hacemos para poner en funcionamiento después de vuelta al Congreso. Es el oficialismo el que tiene que tener nuevamente una agenda parlamentaria. Me dicen que el presidente tiene 4 DNU en proyectos sobre temas sociales que va a preferir hacerlo por decreto que enviándolo al Parlamento. Que ve un Parlamento perezoso. Que lo mande y lo tratamos. Que lo mande y lo tratamos. A ver, el que maneja las distintas comisiones dentro del Congreso, la gran mayoría, es del oficialismo. Hasta la de juicio político, si se quiere, la maneja también. Bueno, sí, el oficialismo. Marco, una pregunta. ¿No hay teórico que no te diga que si no hay actividad interna, la economía no va a arrancar? Digo, correcto. ¿Hay alguna señal o ves señales que no indican eso, que no hay más plata en el bolsillo de la gente para este año? Yo creo que por ahora no se está viendo ningún tipo de recuperación, básicamente porque el bolsillo, el salario, sí, cada vez te alcanza para menos. Esto es una realidad, es indiscutible. Cuando veo que quizás un poquito se pueda empezar a mover, pero muy poco, es después de las paritarias. Pero la primera paritaria, supongamos que se dé en junio, sí, que generalmente se dan por esa época, a veces la hacen retractivo también, va a ser para recuperar parte de la inflación. Sí. Donde vas a empezar a verlo es en la segunda paritaria, que ya estás en septiembre, octubre, y ahí sí quizás puedas mover un poquitito porque tenés algún restito, pero no veo una recuperación del salario real que sea un motor de crecimiento, un motor de la economía, ¿no? Y acordate, en su momento, cuando era ministro, dijo Pratagay, ya está, la inflación es un tema terminado, y Sturzenegger le dijo... Ya no está como ministro. Bueno, exactamente, Sturzenegger le dijo, mirá, vayamos paso a paso, tengamos cuidado. Digo, ¿tenía razón Sturzenegger en eso o qué pasaba? Yo creo que el gobierno tuvo un serio problema de diagnóstico respecto de la inflación. Desde el principio, que después... En economía fue demasiado optimista en la baja. Hasta te diría que desde el comienzo, cuando se hablaba de, bueno, unificamos el tipo de cambio de un día para el otro, lo llevamos a 16, los precios no van a tener impacto. Ahí se equivocaron. Porque la economía ya está a 16 pesos. Sí. Digo, esas eran cosas que se decían. En el medio, hacer el tarifazo, que le puso una presión adicional. Tener la única herramienta antiinflacionaria, que es la tasa de interés. Y entonces, como todo el resto de las variables venía muy mal, el Banco Central... exacerbando aún más la suba de tasas para tratar de contener un poco la inflación, que no la pudo contener, porque la inflación no es solamente una cuestión que se soluciona con variables monetarias. La inflación tiene que ver con cuestiones microeconómicas. ¿Vuelven a apostar a eso? Sí, yo creo que están equivocados. Las tasas y no será 17, ahora el gobierno dice 19, 20. La inflación va a estar entre, vos lo decías al principio, entre el 20 y el 25, yo creo que un poquito más cerca del 25, pero si el gobierno lo quiere bajar van a tener que generar una recesión más grande, con lo cual empieza a colisionar con el objetivo de crecer entre 3 y 4% de la economía. Bueno, ¿eso está cuestionado también o no? Y van las dos, todo va de la mano, si no, no se te recupera el consumo, porque no se te recupera el salario, no te vienen inversiones, digo, encima el agro ahora, después de las lluvias... Vamos a ver cómo queda también, ¿no? Hay una pérdida de soja importante,
Marco, una pregunta, porque esta semana hubo una crítica, vos sos un hombre que sos dirigente político, pero venís de la formación académica, del campo académico. Esta semana hubo una crítica muy dura de un economista muy liberal, de José Luis Esper, sobre la falta, dijo él, de capacidad técnica de los vicejefes de gabinete, que es gente con plata, dijo, pero que no conocen. Digo, vos en ese cargo tan sensible como es la vicejefatura, manejando la mayor cantidad de resortes, ¿vos creés que ahí debería haber un respaldo académico que a lo mejor no está? ¿Creés que puede ser por eso o no? Yo creo que ¿Hay más praxis que academia? Bueno, hay un ministro de Hacienda, hay un ministro de Agricultura, hay un ministro de Finanzas. Yo creo que en momentos de crisis lo que vos necesitas es alguien que lo podés poner dentro de la jefatura de gobierno, de gabinete, lo podés poner como ministro de Economía, no importa el título, pero tiene que ser alguien que sea el que vela por el equilibrio general de la economía. Vos no podés tener cajas estancas, no podés tener el Banco Central teniendo una política y energía generando un tarifazo al mismo momento. No te debería decir que hoy el verdadero ministro de Economía es Macri. Claro. Bueno, pero Macri no Macri no es un economista que tenga en la cabeza el equilibrio de la economía. Digo, será bueno, será mal, te gustará más o menos, pero lo que no es un economista que pueda ver todo el equilibrio del funcionamiento de un país. Y eso es lo que hoy no tiene el gobierno. Los industriales se quejan por el dólar, los empresarios también. ¿Cómo está el dólar? Hoy el tipo de cambio real estás de vuelta en el 1-1. Eso producto de la fuerte inflación después de la devaluación que tuviste el año pasado, que dio un poquito de aire de la competitividad, tuviste un salto inflacionario, ya esa ganancia, si se quiere, de competitividad, se la chupó el aumento de la inflación, el aumento de los costos. Hoy nuevamente estás en una situación donde tenés un problema de competitividad de tu economía, que la respuesta tampoco es hagamos una nueva devaluación. Porque vos haces una nueva devaluación que termine como el año pasado, en una suba de la inflación, y lo que devaluaste en 2-3 meses ya se te empieza a comer. Perdóname, ¿y tenés margen para reducir el déficit fiscal? Yo pregunto esto porque yo coincido con vos, quieren hacer esto en el Inca con eso, quisieron hacerlo de los jubilados, pero por lo que uno sabe... Internamente el gobierno está ajustando, pero perdóname, pero fundamentalmente creo que la gran cuestión del déficit tiene que ver con subsidios y con jubilaciones. Me parece que no tenés mucho margen. Por eso digo, pero ¿tenés margen en lo poquito? A ver... desde ya que tiene influencia, pero fíjate el año pasado. El año pasado el gobierno hizo un ajuste importante, sobre todo en la parte de subsidios. Un ajuste fuerte. Sí. Hubo despidos en el sector público, también acordate. Después lo recuperaron, ¿viste? Sí, es culpa de los propios. De los 2.000 que echaron del Senado, hicimos un enroque, digamos, para decirlo de alguna manera. Exactamente. Pero tuviste un ajuste y el déficit fiscal te aumentó. Claro. Entonces, la clave no es... salvó el blanqueo, ¿no? Si no hubieras tenido el blanqueo, el déficit hubiese sido mucho más grande. ¿Cuál es el problema del blanqueo? Que el blanqueo es... El año que viene no está. Una única vez. Claro. Porque vos cobraste ese impuesto especial por una única vez. Después no tenés para recuperar igual que este año. Entonces, tuviste un aumento del déficit fiscal, que es básicamente porque la economía no se mueve. Si la economía no se pone en movimiento, no empieza a crecer, no vas a recuperar jamás los 7 puntos de déficit fiscal que tenés. Es imposible recuperar 7 puntos por la vía del ajuste. Claro. Y la clave tiene que ser cómo empezamos a mover la economía. Y recaudar más. Vos pensás que por cada punto que recaudás, por cada punto que creces, recaudás cerca de 30.000 millones de pesos que le entran al Estado. Esa es la clave. ¿Cómo creces? No, el consumo. Consumo lo veo planchado. Es una de las, como decíamos antes, una de las principales variables de la economía. No es la única. Esto, si se quiere, el consumo tiene que ser el motor de la economía. La inversión, las exportaciones, un poco el lubricante, ¿no? Tiene que ir todo junto, tiene que ser todo parte de un equilibrio general que se ponga en la economía. Hoy el consumo está cayendo porque no hay plata en el bolsillo. Y hasta que no se empieza a recomponer el poder adquisitivo de la gente, el consumo no va a reactivar. Y si no reactiva el consumo, las pymes, que le venden en un 95% al mercado interno, tampoco se van a poner en movimiento y el mercado de trabajo tampoco se va a mover. Está todo relacionado. Marco Labaña, muchísimas gracias. Felices Pascuas. Ya está acomodándose en el escritorio Alejandro Katz, escritor, analista,